¿Quieres tener una versión de WhatsApp con más funciones como esconder cuando estás escribiendo, apagar recibos de mensajes y hasta descargar las historias de las personas? En este video te enseño cómo instalar Watusi, una versión modificada de WhatsApp. Así que comencemos. Para poder instalar esta aplicación tenemos que ir al enlace que te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video a la página oficial de este servicio y vamos a apretar aquí el botón de conseguir la aplicación. Y cabe la pena mencionar que para poder utilizar este servicio tienes que tener un sistema para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, ya sea utilizando alguno de los métodos que tengo aquí en el canal. Acá abajo te estaré dejando la lista de los métodos que tengo, ¿verdad? Que ya he hecho tutoriales sobre eso, o también tener acceso a Flex Store, o entonces utilizar un método en la computadora como AllStore o SiteStore. El punto es que vas a tener que conseguir el archivo .ipa de esta aplicación y entonces utilizar cualquiera de los métodos que ya yo tengo aquí en el canal para poder instalar este archivo .ipa. Para poder descargar el archivo .ipa nos estará llevando directamente a la página de GitHub, y aquí vamos a bajar un poquito hasta encontrar la parte de las aplicaciones para poder entonces descargarlas. Aquí tenemos la versión, ¿verdad?, de WhatsApp, si la quieres duplicado, si quieres en modo de business. El punto es que estaremos descargando la primera alternativa, que sería esta opción. Vamos aquí a tocarla para que nos lleve directamente a poder descargarla y tener acceso a este archivo. Un detalle bien importante que yo te recomendaría es que desinstales la versión de WhatsApp para el App Store para que esto no tenga ningún problema a la hora de instalarse. Una vez entonces tengas este archivo ya descargado en tu dispositivo, yo estaré utilizando el método de Portal o de Portal que te estaré dejando acá abajo también en la descripción de este video para poder instalar esta aplicación. Y entonces pues este método requiere utilizar, ¿verdad?, lo que te mostré en ese video, así que sigue el tutorial de ese video para que puedas saber cómo instalar este método. Vamos aquí a seleccionar el archivo .ipa. Obviamente vamos aquí a buscar lo que descargamos, que sería, ¿verdad?, la aplicación de Watusi. Vamos aquí a buscarlo para hacerlo un poquito más rápido y aquí pues nos aparece directamente la aplicación. Aquí la selecciono y ahora este método nos preguntará sobre el archivo P12. Vamos aquí a buscarlo porque una vez más pues tienes que asegurarte de seguir el tutorial del pasado video de Portal para que sepas cómo instalar este servicio. Vamos aquí a buscarlo, voy aquí a buscar el archivo P12 y la contraseña en este caso es WSF. Le doy aquí a la parte de continuar y ahora voy a seleccionar el archivo Mobile Provisions. Una vez más, esto ya te lo muestro en mi pasado tutorial, así que asegúrate de seguir ese método para que sepas cómo instalar este sistema, o entonces utilizar cualquier otro método. El punto es que estaremos utilizando un método para poder instalar este archivo .ipa. En el caso de Portal, una vez entonces esté listo, pues le damos aquí al botón de instalar y obviamente pues, nos estará llevando directamente a instalar la aplicación. Y como puedes ver, ya se ha instalado o está en el proceso de instalarte esta aplicación de WhatsApp modificada bajo la compañía o este servicio de Watusi para que la podamos tener ya directamente en nuestro dispositivo. Y una vez entonces esté instalada, pues ya podemos entonces comenzar a iniciar sesión con nuestra cuenta de WhatsApp utilizando nuestro número de teléfono. Una vez entonces pues ya lo tengas instalado y configurado con tu cuenta, pues vas a ver que simplemente es como si fuese WhatsApp, pero cuando vamos aquí a la parte de configuración, en donde vamos entonces a empezar a tener acceso a estas funciones especiales de Watusi, y vamos a ver enseñarte algunas de mis favoritas, y una de ellas la encontramos aquí en la parte de privacidad para que puedas entonces hasta congelar cuándo fue la última vez que te conectaste en este servicio de WhatsApp, para que nadie pues sepa cuándo fue la última vez que te conectaste realmente. También puedes desactivar la confirmación de lectura para que nadie sepa cuándo leíste ese mensaje, y tenemos aquí otras opciones como desactivar el indicador de que estás escribiendo un mensaje para que nadie sepa de que estás escribiendo en ese momento, desactivar el indicador de grabación de notas de voz o de grabación de estos videitos cortos que puedes hacer directamente en WhatsApp. Así que sin duda alguna puedes activar estas funciones para que tengas un poco más de privacidad. Bueno, aquí tengo otro teléfono para que puedas ver algunas de estas funciones y cómo es que realmente pues están habilitadas. Y ahora cuando comience a escribir puedes ver que acá arriba no aparece nada, ningún indicador de que se está escribiendo aquí. Ahora bien, cabe para mencionar que te puedes fijar de que este servicio pues incluye anuncios. Puedes pagar por el servicio de suscripción de Watusi para que puedas remover estos anuncios, como también tener acceso a otras funciones que están bloqueadas si no pagas la suscripción de Watusi de modo premium. Algo que también puedes hacer para que tengas un poco de ventaja comparado con las personas que te comunicas es desactivar la confirmación de lectura, pero esto pues obviamente estará desactivado simplemente para ti
no para la otra persona, para que tengas más o menos esa ventaja. Así que puedo ahora desactivar esta parte de confirmación de lectura, y si ahora pues le envío un mensaje a este teléfono de prueba para que podamos ver esa alternativa, vamos aquí a enviar mensaje, vamos aquí a enviar otro, y puedes ver que ahora la persona aquí en mensaje aparece con las dos rayitas como en color gris, indicando de que pues obviamente no ha sido leído, para que tengas un poco de ventaja a la hora de comunicarte con las personas. Como te mencioné, otra de las buenas funciones de Watusi es que puedas entonces activar en la parte de estados un botón para comenzar a descargar esos estados de los contactos que tú tengas. Y ahora cuando voy aquí a la parte de los estados, selecciono aquí el estado de esta persona, y ahora tengo este botoncito aquí para poder descargar esa imagen, y obviamente puedo guardarla en mi galería, puedo compartir la imagen para poder tener acceso a esta función que realmente pues WhatsApp no quisiera que la tuvieras, pues aquí la puedes tener. Otra de mis funciones favoritas la vas a poder encontrar en la parte de media o de fotos, y es que puedes activar entonces la parte de fotos ilimitadas. Creo que WhatsApp solamente te permite enviar 10 fotos de golpe a la misma vez, pues activando esta función pues vas a obviamente pues a poder enviar más de 10 fotos a la misma vez. Vamos aquí a seleccionar más de 10 para que podamos ver este ejemplo. Aquí seleccioné 11, 12, 13 y puedo enviar entonces esas 13 fotos de golpe, 14 prácticamente, para no tener que tener esa limitación. Y como puedes ver en este otro teléfono pues llegaron todas estas 14 fotos. Obviamente todavía falta un poco para que te siga procesando, pero en efecto se han enviado de golpe 14 fotos para que tengas un poquito más de flexibilidad a la hora de enviar lo que quieras utilizando este servicio. Otra función que también puedes hacer sería directamente guardar la foto de perfil de una persona, algo que pues obviamente pues WhatsApp no te permite hacer. Y ahora cuando vayas directamente a la foto de perfil de esa persona, pues vas a poder encontrar una alternativa para poder entonces guardarla directamente aquí. Aquí doy el botón de guardar para poder guardar esa foto de perfil, algo que pues obviamente no puedes hacer utilizando el servicio de WhatsApp regular. Otra función que también me encanta de esta versión de Watusi es en la parte de chats, y es que puedes añadir entonces una alternativa para confirmar la llamada, para que no comiences a llamar a una persona una vez entonces tocas el botón de llamar. Es algo que le pasa a muchas personas utilizando este servicio, que sin querer tocan el botón de llamar. Pues si tengo esto activado me estará dando esa alternativa primero de hey, ¿estás seguro que quieres llamar a esta persona? Para que no tengas esas interrupciones a la hora de comunicarte con una persona. Además de eso, para esas personas que quieren fijar más de 3 conversaciones en su lista de mensajes, cuando vas aquí a la parte de configuración de Watusi puedes activar esta opción de poder fijar más de 3 chats en esta lista de chats principales, para que puedas tener todos los que tú quieras directamente ahí. Otra función sumamente útil de Watusi la vas a poder encontrar en la parte de chats, y es que cuando bajas prácticamente hasta el final tienes un botón que te dice toque para grabar, y esto será excelente para cuando quieras enviar una nota de voz. No vas a tener que dejar el dedo apretado, simplemente lo tocas una vez y entonces va a comenzar a grabar esa nota de voz para que se quede ahí grabándose el audio sin que entonces pues tengas que dejar el dedo apretado. Esto sin duda alguna te dará mucha paz mental. Y por último, de todas estas funciones que te puedo contar de Watusi, la otra que te quiero hablar es para aquellas personas que quieren un poco más de privacidad, y eso lo vas a poder encontrar en la parte de notificaciones, y es que puedes habilitar una función para esconder todas las notificaciones de WhatsApp que recibas. Incluso puedes cambiar hasta el título, el nombre de la persona que te está escribiendo, el mensaje de que se está enviando, para que nadie sepa realmente quién te está escribiendo directamente en WhatsApp, para que te puedas mantener bastante privado a la hora de utilizar este servicio de mensajería. Y con ese último detalle te he contado solamente un pequeño vistazo de todo lo que ofrece esta aplicación de Watusi para poder llevar tu experiencia de WhatsApp a otro nivel. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.